Buenos días, hermanos. Nos encontramos en nuestro estudio por el libro de Filipenses. Vamos a ver la segunda parte de Sirviendo con Fidelidad, capítulo 2, comenzando en el verso 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no estuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en familia a los que son como Él. Estima. Y tened en estima a los que son como Él, Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Amén. Amén. Gracias, hermano Alonso. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos que estamos aquí reunidos, gozándome de todas las cosas que tú has hecho a favor de esta iglesia, aún durante esta semana. Pero nuestro corazón ahora se entristece por la noticia de nuestra hermana Carmen. Te pedimos, oh Dios, que tú consueles el corazón de ella y toda la familia y guárdalos en el viaje que ellos van a hacer para estar con su familia en Puerto Rico. También cuida de nuestros hermanos Samuel y Ana, Señor, y bendíceles mucho este día martes, cuando ellos van a celebrar su aniversario 53. Y Señor, oramos por Sofía, la pequeña, en el hospital. Te pedimos, oh Dios, que los médicos puedan encontrar lo que le está causando este malestar y que le encuentren una solución adecuada. Por nuestra hermana María Elena, te damos gracias por su vida, Señor, por el cumpleaños que ella cumplió ayer. Y también te damos gracias por la buena noticia que su madre ha mejorado muchísimo, y queremos poner a María Ruiz en tus manos, Señor, y te pedimos que tú le ayudes y le des un toque de salud y que ella pueda mejorar todavía aún más de acuerdo a tu voluntad. Por nuestra hermana Dominga y por nuestra hermana Conchita, te damos gracias que ella ha tenido éxito en la cirugía, las dos, y también por nuestra hermana Claribel Ruiz, y te damos gracias que se están recuperando con tu ayuda, Señor. Y bueno, oramos también por nuestro hermano Jorge Chávez, lo ponemos en tus manos, Señor, y confiamos totalmente en ti. Y te pedimos, oh Dios, que tú le guardes y le cuides. Ayúdanos hoy a entender el mensaje de esta porción de tu escritura hoy. Queremos realmente dejar que tu palabra sea nuestra guía en todo asunto de fe y de práctica en nuestra vida cristiana. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. La semana pasada, déjenme saludar a Raúl y Vivian. Ellos nos sorprendieron el domingo pasado y regresaron de visita. Acuérdense que ya ellos viven en el beautiful state of Tennessee, pero están con nosotros aquí por un tiempo hasta July. That's good, me alegro. Y ojalá que se repita esas visitas más a menudo.
Amén, gloria a Dios. ¿Quién más? Yo vi a otra persona que debía haber saludado y no lo hice, la madre de nuestro hermano Alonso, todavía está con nosotros. Los hermanos Acevedo también regresaron de su viajecito, fueron a Oparca fin de semana pasado, ya están de regreso. Y bueno, nos damos gracias a Dios por todas esas bendiciones. Muy bien, mis amados hermanos, la semana pasada vimos la primera porción que está en letras un poquito más pequeña acerca del ejemplo del servicio de Timoteo y lo que Pablo decía de él. ¿Se acuerdan cómo Pablo recomendaba a Timoteo por encima de todos los otros siervos? Decía que Timoteo era un verdadero hijo en la fe. Dijo que a Timoteo, amado hijo, él lo consideraba como su hijo, su padre espiritual de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, de igual alma, significa. Y también dijo, él hace la obra del Señor así como yo. ¿Qué cosa? Que un apóstol diga eso de un joven, servidor de Dios y colaborador nuestro. Dijo, mi amado hijo, mi hijo amado y fiel en el Señor. Y luego en 1 Timoteo le llama hombre de Dios. Oiga, qué recomendación más buena daba Pablo de Timoteo. Hoy estudiaremos a otro siervo que Pablo describe en el mismo pasaje que nuestro hermano Alonso nos leyó. Pero déjeme ver si se lo puedo poner de nuevo. Desde el versículo 25 hasta el final de esta porción de la Escritura. Y lo interesante de este relato que Pablo hace de otro de los siervos, su nombre era Epafrodito, es que este pasaje, si queremos, nos puede ayudar a corregir un concepto totalmente errado, pero sostenido por la mayoría de los cristianos hoy en día y por muchos años ya, que tiene que ver con sanidad física milagrosa. Este pasaje nos ayuda a ponerle un clavo en el ataúd de esa ayuda. Y desde luego vamos a ver dos otros pasajes más que yo creo que le ponen los últimos dos clavos en el ataúd de sanidad física milagrosa. Y si queremos, lo podemos ver en este pasaje. Fíjate lo que Pablo escribe. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero mío de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo. Escucha este relato. A punto de morir. Yo creo que la enfermedad de Epafrodito era grave. Estaba grave. Y bueno, continúa diciendo. Y él estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo tenía tristeza porque se encontraba encarcelado, pero si hubiera muerto, Epafrodito hubiera sido tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro cuidado de mí. El nombre Epafrodito significa encantador. Y tú sabes, en aquel entonces los padres veían al baby y buscaban alguna característica en el niño o la niña y entonces le ponían un nombre que expresara lo que ese hijo significaba para ellos. Y Epafrodito, sus padres le pusieron encantador. Lo poco que Pablo dice de Epafrodito es suficiente para ayudarnos a comprender la personalidad de este hombre. Pablo le llama en primer lugar mi hermano. Y esta es una expresión que se usa solamente
para indicar que Epafrodito era un cristiano auténtico. Cuando Pablo le llama un hermano, es porque Epafrodito era un cristiano. La segunda frase que Pablo usa para describir a Epafrodito es colaborador. Y es una palabra interesante en el idioma original porque colaborador significa uno que trabaja al par o conjuntamente con otro. Pablo también llama a Epafrodito compañero de milicia. Esa expresión también tiene un significado muy revelador. Compañero de milicia se refiere a dos soldados que tienen el mismo rango en el campo militar. Ahora, nosotros no hubiéramos dicho que Epafrodito y el apóstol Pablo tenían el mismo rango, pero se dan cuenta la clase de humildad que tenía el apóstol Pablo, que él llamaba a un joven un colaborador nuestro, uno que tiene el mismo rango en la milicia. Y bueno, es posible que Epafrodito estuviese sirviendo también como pastor de la iglesia de Filipos, donde ahora Pablo envía esta carta, esta epístola, en manos de Epafrodito, porque parece que ya él se había recuperado y Pablo lo envía para atrás con esta carta. Los hermanos de aquella iglesia en Filipos lo comisionaron a Epafrodito para que fuese a Roma a ver a Pablo y llevarle una ofrenda que ellos habían colectado para dársela al apóstol Pablo. Es por eso que Pablo lo llama vuestro mensajero. Por último, Pablo describe a Epafrodito como un ministrador de mis necesidades. Claro que sí, el apóstol Pablo estaba encarcelado, estaba en una cárcel y no tenía la libertad para salir y hacer las compras que él necesitaba hacer. Epafrodito probablemente sirvió a Pablo comprándole lo que él necesitaba para sostenerse y para continuar con su ministerio desde la cárcel. Estando en Roma con el apóstol Pablo, Epafrodito contrajo una grave enfermedad y estuvo a punto de morir. Ahora, la noticia de la enfermedad de Epafrodito llegó a los miembros de la iglesia en Filipos y es por eso que Epafrodito, dice el texto, se angustió en gran manera al saber que los filipenses tenían conocimiento de su grave enfermedad. Ahora, si nosotros prestamos atención a esta sanidad de Epafrodito, si usted quiere tomar en cuenta este relato y lo que este relato nos enseña, esta recuperación hubiera sido una mejor palabra. Esta recuperación de Epafrodito podemos aclarar y refutar muchas cosas acerca de la creencia de muchos en la sanidad milagrosa por la fe. Me refiero en inglés, faith healing. Sanidad por medio de la fe. Esta idea viene caminando desde el siglo pasado. Me acuerdo cuando nosotros nos convertimos hace 40 años, estaba en pleno apogeo aquí en la ciudad de Miami y todavía lo está. Hace años que yo no veo Trinity Broadcasting Network. Estaba tan hastiado de ver la programación de TBN y les digo la verdad, enlace es más de lo mismo, peor. Hace años que yo ni sé en qué canal está enlace. Yo no sé, I got Comcast at home. Do you know what channel it is? Yo no sé. Necesito verlo de vez en cuando para ver lo que está en el ambiente. Si no, de otra forma, it's horrible. La primera vez que yo lo vi fue la última. Porque no me gustan esas cosas que ellos enseñan allí. Pero bueno, algunos llegan a un extremo a enseñar que los cristianos no deben enfermarse. Escucha para esto. Porque Dios no quiere que sus hijos ni estén pobres ni enfermos tampoco. Fíjate.
Y hubo un predicador en TBN años atrás, su nombre es Frederick Price, un americano, usted probablemente no lo conoce, pero Frederick Price, yo lo vi en televisión diciendo que él no permitía que la enfermedad entrara en su casa. Tú sabes, la idea es que tú puedes evitar que la enfermedad entre en tu casa. Pero sucedió que la esposa de Frederick Price le diagnosticaron cáncer cervical. Y bueno, tú sabes lo que hizo Frederick Price, lo mismo que yo hubiera hecho, lo mismo que usted hubiera. La llevó a los mejores especialistas. Forget about faith healing. No. Es mi esposa, yo lo voy a llamar a los mejores especialistas. No sé si ella sobrevivió o ya murió, no sé, porque hace años que yo no veo TBN, ni quiero verlo tampoco. Pero tú sabes, la locura de gente, de pensar que tú puedes frenar la enfermedad para que no esté en tu casa. La sanidad física dice así. Dice, Dios es poderoso, todopoderoso. Y si tú tienes fe, Dios puede hacer un milagro y sanarte físicamente. ¿Ve? Ese es el mensaje que estaba en las ondas de televisión y de radio y todavía está por ahí. Algunos predicadores van tan lejos hasta decir que tu fe es lo que activa el poder de Dios. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Como si Dios necesita tu fe. Dios no necesita nada de nosotros. Absolutamente nada. Su poder es su poder y Él lo usa como Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere. Y entonces eso es herético, decir que tú activas el poder de Dios con tu fe. Baloney, mis amados hermanos. Pero bueno, hay muchos cristianos que aceptan todo lo que se le dice. ¿Qué clase de Dios funcionaría a favor de sus hijos con esta fórmula? O sea, Dios dice, yo soy todopoderoso, si tú tienes fe, yo hago todo lo que tú me quieres que yo haga. ¿Qué clase de Dios sería un Dios así? Sería un Dios que es solo una bola de poder, sin soberanía, sin mente, sin razonamiento, sin determinación y sin voluntad. Sería un Dios a la merced de la fe de los creyentes, sin ningún control o facultad sobre su poder. Y yo me alegro que Dios no es así, porque yo sé que por ahí se le ocurre a un cristiano de vez en cuando orar y decir, Dios mío, que parta el pastor Pereda con un rayo. Yo me alegro que Dios nos responde a esa, aunque la haga con fe. ¿No es verdad? No, ese no es el Dios de la Biblia, no es el Dios que la Biblia presenta. La Biblia presenta a un Dios, sí, todopoderoso, pero a la vez es un Dios soberano. Y la palabra soberano significa que Él es supremo, por encima de todo. Un Dios que está en control de toda su creación. Y yo me alegro que Dios está en control. Dios está en control de lo que está pasando en el Medio Oriente. Tú sabes, rumores de guerra. Puede que haya una guerra, puede que no. Pero por lo menos yo puedo ir a la cama con tranquilidad esta noche sabiendo que nuestro Dios está in control. He's always in control. Es más, Él está con tanto control sobre mi vida. Es por eso que yo sé que yo no me voy a morir ni un solo día antes que Dios quiera. Pero cuando Él quiera, ustedes van a tener que buscar otro pastor. Punto. Es así. Porque ¿sabe qué? Contrario a lo que la gente se imagina, los cristianos también mueren. Todos los días los cristianos mueren. Ahora, aún durante la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos enseñó que Él estaba totalmente sujeto, sometido a la soberana voluntad de su Padre. Él lo decía de vez en cuando. El problema es que los cristianos leen la Biblia y no le hacen caso. Pero el Señor decía, lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre es el que me da las cosas que yo debo decir.
también dijo una vez, las cosas que yo hago no las hago yo, sino el Padre. Él es el que hace las obras. Entonces él estaba sometido totalmente a la voluntad del Padre. Señor Jesucristo no podía hacer ningún milagro, a menos que Dios quería glorificarse en la vida de su Hijo por medio de ese evento sobrenatural. Ahora, mis amados hermanos, una placa que se me olvidó añadir, presentar a Dios como un ser poderoso, pero sin control sobre su poder, es inventar a un Dios con D minúscula, hecho de acuerdo a la voluntad de los hombres. La gente quiere tener un Dios así, claro que sí. Un Dios todopoderoso que responde a mis peticiones que yo le hago por fe, qué bueno. Ese Dios, el único problema, no es el Dios verdadero. Pero a la vez tenemos que admitir que sería un Dios conveniente. ¿No es cierto? Sí, un Dios que respondiera a todas mis peticiones que yo le hago con fe. Imagínense lo que pudiéramos hacer con un Dios sujeto a la fe de los creyentes. No. Un Dios que en realidad nosotros controlamos por medio de nuestra fe. ¿Don't you know que eso no es así? En vez del creyente controlar a Dios por medio de la fe, Dios nos controla a nosotros. Y no importa nuestra fe. Él nos controla. Y Él hace lo que Él quiere con nosotros. Pero yo vivo tranquilo. Tú sabes, sujetándome a un Dios así. Tranquilo. Él está en control. He's in control. Mis amados. Ahora, muchos proponentes de esta creencia de sanidad milagrosa utilizan esta idea para estafar dinero de mucha gente enferma y desesperada. Y eso es lo que a mí me calienta el hígado, tú sabes. Se aprovechan de la desesperación en la raza humana de personas enfermas para estafarlos a ellos de su dinero. Sí, porque en las campañas de sanidad física milagrosa que se realizan aún en esta ciudad y a través de todo el mundo cristiano, esto es lo que usted va a oír antes de ver ninguna supuesta sanidad milagrosa. ¿Tú sabes lo que tú vas a oír? Ok, ahora, yo era el que estaba equivocado, la placa estaba ahí. Pero mira, tienes que demostrarle a Dios que tú tienes fe para ser sanado. Ese es el gancho. ¿Y cómo se le demuestra a Dios que tú tienes fe para ser sanado? Con una ofrenda, claro. Con una ofrenda. Y el tamaño de tu ofrenda es igual al tamaño de tu fe. Y tú tienes que demostrarle a Dios que tú tienes fe para ser sanado. Más dinero que tú das, más fe. Miren, hermano, el día que usted oiga a un ministro, a un predicador diciendo que tú tienes que demostrarle a un Dios omnisciente. ¿Qué rayo? Él sabe todo. Tú no tienes que demostrarle a Dios nada. Él te dio la fe que tú tienes. ¿Por qué tú le tienes que demostrar a Dios que tú tienes fe para algo? Para nada. Tú no tienes que demostrarle a Dios nada. Ahora, hay un pasaje muy mal interpretado en Isaías 53, pero hoy lo vamos a interpretar. Fíjate, Isaías 53 de 4 al 6. Ahora, noten, yo les voy a señalar ciertas cosas en este pasaje. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, todas, y sufrió nuestros dolores, todos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, fíjense, esta es una referencia a los efectos de nuestros pecados en nuestros cuerpos. ¿Por qué debemos de interpretar ese versículo así? Porque está hablando de Él llevó nuestras enfermedades. ¿Dónde es que nosotros sufrimos enfermedades? Bueno,
en cuanto a lo físico, es en nuestro cuerpo. Y nuestros dolores, ¿dónde es que tú los sientes? Si tienes un hueso quebrado o algo, lo vas a sentir en tu cuerpo. Si es un dolor emocional, lo vas a encontrar más abajo. Pero fíjate, Dios sana todos los efectos del pecado en el creyente, pero lo hace a su tiempo. Fíjate, el pasaje continúa diciendo, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Yes, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, ¿curados de qué? Curados de los efectos del pecado en nuestro espíritu. Que nos había matado el pecado. Nos tenía separados de Dios. Pero el Señor curó eso también. Y es interesante que esta porción, por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías no lo dijo cuando él estaba hablando de que el Señor sana lo físico, sino que lo dijo cuando habla de nuestras rebeliones, de nuestros pecados. El Señor sanó eso también. Pero hay cristianos que solamente quieren interpretar el pasaje completo a la sanidad física milagrosa. Él sana todas tus enfermedades, todas tus dolencias. Sí, por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, yes, we were. Pero lo dijo con respecto a nuestros pecados, nuestras rebeliones y para conseguir nuestra paz. Para eso murió Cristo. Sigue leyendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjate, de nuevo, hablando de pecado. Yo creo que esta es una referencia a los efectos de nuestros pecados en nuestra alma. Sí, allí es donde nosotros decidimos descarriarnos, apartarnos de el camino que Dios prefiere. ¿Ve? Estábamos descarriados, pero el Señor sanó todo eso. Sanó nuestros cuerpos a su tiempo, sanó nuestro espíritu cuando nacimos de nuevo, y ahora Él nos está sanando con todo el descarrío que nosotros teníamos en nuestra vida. Nos está enseñando a través de su palabra y de su espíritu cómo andar, cómo cambiar, cómo enderezar lo cojo en nosotros y cómo seguir los preceptos de nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Que decir que el Señor sufrió para sanarnos físicamente es una aberración, es una distorsión totalmente de la obra redentora que Cristo vino al mundo a cumplir. No. ¿Cómo vamos a dejar lo que Él hizo en nuestro espíritu? ¿Cómo vamos a dejar lo que Él hizo y está haciendo en nuestras almas? No, mis amados hermanos, por favor. Así que concluimos que el pecado afectó todo nuestro ser y el ser humano es tripartito. Sí, tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y aunque algunos interpretan Isaías en referencia a sanidad física, la profecía de Isaías 53, de 4 a 6, nos enseña que la obra redentora de Cristo abarca todo nuestro ser. Espíritu primero, alma y cuerpo. Ahora, cuando Jesucristo ministraba en la tierra, Él tuvo que demostrar que Él tenía poder para eliminar todos los efectos del pecado sobre la humanidad. No, Él no podía dejar, tú sabes, de demostrar que Él podía librar a los endemoniados, que podía sanar a los enfermos, los paralíticos, todo. Él tenía que demostrar eso.
Y él tenía que venir y predicarnos acerca del reino de Dios y lo que Dios demanda para que un miembro viva dentro del reinado de Dios en su vida. Cuando el Señor Jesucristo perdonaba pecados y cuando expulsaba demonios, demostraba que Él tenía poder para lidiar con nuestros problemas espirituales. Cuando enseñaba los principios morales del reino de Dios, demostraba que Él podía ayudarnos a cambiar nuestra manera de vivir, nuestro comportamiento, los problemas de nuestra alma. En el alma, acuérdese, está la mente, está la fuerza de voluntad, están las emociones del ser humano. Y el Señor Jesucristo tenía que enseñar, para darles un ejemplo, a María Magdalena, que ella no podía pecar más. Tenía que enderezar lo que estaba torcido en su vida. Le expulsó los demonios que la tenían esclavizada. Pero esa mujer no fue la misma mujer después de su encuentro con Cristo. Entonces, cuando sanaba a los enfermos, demostraba que Él podía eliminar los efectos del pecado en nuestros cuerpos. Hermanos, el pecado lo ha dañado todo. Dañó todo en el ser humano, pero también dañó todo en la naturaleza, en el reino animal. Todo fue dañado por causa del pecado cuando entró en la raza humana. No te quejes de que tú no pecaste a la manera de Adán. Porque los animales y la naturaleza vive bajo la misma maldición del pecado. ¿Y qué culpa tuvieron ellos? Nada. Nada, mis amados hermanos. Ahora déjenme darle un ejemplo del ministerio de Cristo. Cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios. Fíjate para eso. La hermana Alicia me llamó ayer, antes de ayer, para decirme que ella la llamaron a servir como en un jurado. Y la persona que estaban enjuiciando era un pastor, yo creo que pentecostal o carismático, que una persona, una mujer, le puso una demanda porque él la golpeó en un servicio tratando de expulsarle un demonio. Imagínate, le daba ¡pum! Duro y el demonio no salía, le daba más duro ¡pum! Y más duro. Tú sabes, lo llevó a la corte. Qué suerte tú tienes, Alicia. Don't you know, I would love to be en un jurado así porque yo lo frío en aceite. ¿Tú viste esa noticia? Le emitieron una multa de reparación de $30,000 a la señora. Y yo creo que lo metieron en la cárcel, no sé por cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ojalá que fuera suficiente para que se le acabe esa bobería. Tú no puedes poner tus manos sobre nadie. Aquí dice el pasaje que el Señor echaba fuera demonios no a base de golpes, sino con la palabra. Y salían. Pero se dan cuenta de la locura. Y eso sucedió aquí en Miami-Dade County, mis amados hermanos. No. Dice que sanó a todos los enfermos también. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Libraba a los endemoniados con su palabra. Sanaba toda clase de enfermedad. Sin medicina, sin médico, sin cirugía. Por eso yo no permito que una persona me diga a mí que Dios hizo un milagro en su vida y la sanó de cáncer. ¿Cómo te sanó? Ah, no, a mí me operaron, me sacaron el tumor, después me dieron radiación, quimioterapia y todo. Y Dios hizo un milagro y me sanó. Baloney. Los milagros de sanidad física que el Señor hacía no contaba con nadie. Y sanaba instantáneamente. Y de diversas maneras. A un ciego le untó saliva con un poco de tierra de polvo, porque después de todo somos polvos.
somos polvo. ¿Usted quiere prueba? La madre de nuestro hermano Alonso me dijo esta semana que es por eso que el hombre fue formado del polvo de la tierra y es por eso que siempre se nos pega el polvo aquí atrás, en el cuello. Yes. Sí. Yo sabía que yo iba a poder usar eso, hermano. Yeah. Pero fíjate, una pregunta. Vamos a contestarla. ¿Está la sanidad de nuestros cuerpos incluida en el plan de Dios para la redención de la humanidad? Claro que sí. El Señor vino a redimirnos de todos los efectos del pecado. Y déjame decirte, la razón por la cual tú y yo nos enfermamos, esa es una consecuencia del pecado. No siempre es un pecado personal, pero el pecado está en el ambiente, mis amados hermanos. Está en nuestra herencia, en nuestra genealogía. El pecado está en todas partes y ha dañado la raza humana totalmente. Y entonces, pues claro que tenemos que, si Él murió por nuestros pecados y tenemos que admitir que un día todos nosotros vamos a ser sanados en un instante milagrosamente y después de eso no te va a doler ni un callo. Yes, pero tenemos que entender el plan que Dios tiene para nuestra redención. No es cuando yo quiero, es cuando Dios quiere. Fíjate, Dios salva primero instantáneamente nuestro espíritu. Eso es lo primero que Dios sana, porque nuestro espíritu estaba muerto. Entonces Dios le tuvo que dar vida a nuestro espíritu para que nosotros pudiéramos responder a Cristo. Así que Él nos sana primero en nuestro espíritu. Esa es una sanidad instantánea y permanente. Permanente. Yo no creo que un cristiano puede ser invadido por un demonio o por demonios. Nunca me vas a poder convencer a mí que un cristiano puede ser poseído por un demonio. No, eso lo creerán otros, but not me. Porque instantáneamente el Espíritu Santo de Dios entra en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, y allí se queda para siempre. ¿Y tú crees que un demonio se va a atrever de decirle al Espíritu Santo de un Dios todopoderoso, le va a decir, oye, échate para allá porque yo decidí regresar? Ajá. Quítate tú para ponerme yo. Eso no pasa, señores. Eso no puede pasar. No. Pero hay personas que parece que cuando eran pequeños sus padres no les dieron suficiente atención cuando eran pequeños y ahora están tratando de buscar esa atención siendo adultos. Y esos son los que entran en una iglesia, tú sabes, tienen una pastilla de Alka-Seltzer in their pocket. They take it out, they put it in their mouth, van al frente, empiezan a temblar, se tiran al piso y espuma por la boca para convencer a la gente que ellos están endemoniados en la iglesia. Miren lo que yo pienso. El último lugar donde un demonio va a querer venir es a una iglesia. Do you think los demonios dicen, uy, ¿qué vamos a hacer hoy día domingo? No, vamos a colarnos ahí en la iglesia bautista en Cristo. Baloney. No le va a dar la gana venir a una iglesia. Por lo menos una iglesia como esta, donde hay orden y no desorden. No van a venir aquí. No. 35 años. Y la gente me acusa de que es porque el pastor Pereda no cree en milagros y el pastor Pereda no tiene fe. Y por eso él no expulsa demonios. ¿Cómo rayos tú quieres que yo expulse demonios si they don't want to come to our church? ¿Qué demonio yo voy a expulsar? They don't come here. Y yo me alegro. Que se vayan para una iglesia de esa loca. Pero aquí no vienen. Ahora noten. Dios está salvándonos progresivamente en nuestras almas. Después de un nuevo nacimiento espiritual, enseguida comenzamos este proceso de santificación en que
renovamos nuestro entendimiento por lo que vamos aprendiendo de la palabra de Dios y nuestra vida cambia. Y ese proceso no es temporal, es hasta que Cristo venga. Vamos a estar perfeccionando el Señor. ¿Te acuerdas el pasaje en Filipenses capítulo 1, versículo 6? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso está ahí en Filipenses, fíjate. Y entonces lo último que Dios salva, al final, Dios salva nuestros cuerpos mortales en la venida de Cristo. ¿Quiere que te lo compruebe para que no piense, no, el pastor Pereira está inventando? Yo no estoy inventando nada. Absolutamente nada. Solamente estamos leyendo la Biblia, tratando de entender lo que Dios dice y aplicando lo que Él dice. Y fíjate lo que aquí dice Pablo en Romanos capítulo 8. Esto, señores, es lo que le pone el último clavo en el ataúd de toda la locura sobre la sanidad física. Fíjate lo que dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, así que vamos a tener aflicciones. ¿Qué pasó con para de sufrir? Eso es paga para sufrir. Ve allí para que tú veas. Pero no lleves tu billetera ni tu cartera. Porque te van a separar de todo el dinero que tú llevas en tu bolsillo. Ahora, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Fíjate, ahora estamos en la tierra. Pronto el Señor nos va a levantar como iglesia, nos va a llevar al cielo, pero después de un año, más o menos, vamos a regresar. Y se va a manifestar nuestros cuerpos de gloria. Y entonces, la creación dice, está aguardando, está deseando que ya acaben de venir los hijos de Dios y que se manifiesten los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En la segunda venida, la creación va a ser liberada de todo el efecto del pecado en la naturaleza, en la atmósfera, en todas partes. Olvídate de global warming y climate change. Eso no lo va a arreglar nadie hasta que el Señor crea un nuevo cielo, una nueva tierra. Y entonces vamos a ver que la misma naturaleza va a ser librada de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando eso suceda, los animales no se van a comer unos a otros. Ni nosotros tampoco. Todos los McDonald's van a cerrar. We're going to be vegetarians. No vamos a matar un animal para comida. No hace falta. No. Y entonces por eso dice que el niño va a poder jugar con una serpiente venenosa. No le va a hacer daño. El león, tú sabes, va a comer hierba, chico. Qué bueno. I'm sure my wife is going to want to have a lion junto con sus otros 7 gatos dentro de mi casa. Yeah. Qué bueno será eso. No van a arañar más. No van a tener ni pulgas. Y todo va a ser renovado, glorioso. Porque sabemos, sigan leyendo, que toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, o sea, los cristianos, nosotros también gemimos. Cada vez que yo me levanto de la cama tengo un nuevo dolor. Me duele algo que no me dolía el día anterior.
y estamos gimiendo, esperando, ay Señor, ¿hasta cuándo? Pero fíjate, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Dice que estamos esperándola. O sea, nuestros cuerpos no han sido redimidos todavía. Y es por eso que no hay sanidad física milagrosa. No la hay. No lo hay. Porque Dios tiene un plan y todas las cosas en este universo son controladas por nuestro Dios en su tiempo. Y aquí es donde nosotros vamos a recibir completa sanidad. Y entonces sí podemos decir en ese día, bueno, Él, por su llaga, fuimos curados. Ya, totalmente fuimos curados. Yes. Entonces, ¿qué más quería decirles? Ya voy. Cuando Cristo sanaba a los enfermos, lo hizo porque Dios quería que la gente creyera que Él era el Salvador de la humanidad y que Él era capaz de salvar a los hombres de todos los efectos del pecado. Cuando los apóstoles comenzaron a llevar a cabo la gran comisión, algunos de ellos, no todos, recibieron el apoyo de Dios para hacer sanidades, señales y prodigios milagrosos. Sí. Esto Dios lo permitió para confirmar que esos hombres eran mensajeros de Dios. Lea esto. Pero nosotros creemos que nunca fue la intención de Dios que los ministros continuaran haciendo milagros, sanidades y prodigios en su nombre por toda la era de la iglesia. Léalo conmigo otra vez. A lo mejor le va a sorprender a algunos. Nosotros creemos que nunca fue la intención de Dios. Y no me venga con ese cuento, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, y lo mismo que Jesucristo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Baloney. Jesucristo nada más que podía hacer las cosas que el Padre le daba para que las hiciera. Y aunque Él no cambia, el plan de Dios en este tiempo no es hacer sanidades milagrosas. In a minute, I'll answer your question, Ernesto. Oh, okay. No, I saw your hand. Tenía frío. I can lower the thermostat if you want, or raise the thermostat. ¿Tiene frío? No, déjame preguntarle a alguien que sí sabe. Indiana, ¿tiene frío? Flor, ¿tú tienes frío? No. Entonces, Indiana, ponle tu brazo por encima del hombro de Ernesto. Él está un poco débil hoy, yo creo. Bueno, anyway, mis amados hermanos, lea conmigo. Nosotros creemos que nunca fue la intención de Dios que los ministros continuaran haciendo milagros, sanidades y prodigios en su nombre por toda la era de la iglesia. No, nunca fue. Estudie historia de la iglesia. Estúdiala. Y usted se dará cuenta que después de la muerte de los apóstoles no se vieron sanidades. Nadie habló en lenguas, ni en gibberish tampoco. Nadie. No hubo más milagros. Hasta que una mujer en Kansas, en 1906, comenzó a enseñar de que ella había recibido el don del Espíritu Santo y que ella hablaba en lenguas. Y de ahí se desató lo que hoy es conocido como las iglesias pentecostales y neopentecostales. Ahora, fíjese, esto no tiene nada que ver con creer que Dios puede. Claro que Dios puede. Y si Dios quiere hacer un milagro, ¿quién soy yo para decir que Él no lo puede hacer? No. Esto no quiere decir que tenemos que creer que Dios puede. No, sino que tiene que ver con que si Dios quiere, porque Él solo hace lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos que Dios haga. Ahora, nosotros tenemos un pastor aquí en Miami, que Dios lo bendiga, que por 50 años, su ministerio completo es de sanidad física, milagrosa,
Centenares de personas lo llaman cada semana pidiendo oración por sanidad milagrosa. Ellos quieren ser sanados milagrosamente. Y bueno, él dice algo así. Tú tienes que escucharlo para que tú sepas cómo él hace sus sanidades. Él dice, si tienes cáncer, leucemia, lupus, ese cáncer desaparece. Fracatán. ¿Dónde está mi palito? Sí. Tú ves, dice, abracadabra en el nombre de Cristo, el cáncer que tú tenías ya no lo tienes. ¿Tú ves? Él continúa, tú sabes. Él dice, si tienes diabetes, la diabetes desaparece. Wow, qué bueno sería. Hace poco una hermana pentecostal me dijo, cuando oyó que yo era diabético, ella me dijo, y pastor, pobrecito, pastorcito, ¿por qué usted no le pide al Señor que lo sane de esa diabetes? Yo le dije, hermana, ya 3 veces se lo he pedido y las 3 veces me dio la misma respuesta. Bástate mi gracia. That's it. Entonces él dice, la diabetes desaparece. Luego empieza con los dolores. Todo dolor en tu cuerpo, mano de Dios sobre ti, para afuera. Si tienes dolor de cabeza, ese dolor de cabeza desaparece. Si tienes dolor en tu hombro, parece que él tenía complejo, quería ser médico y no fue médico, y entonces él te reconoce, empieza desde arriba, dolor de cabeza, dolor en tus hombros, en tu espalda, en tu rodilla, en tus pies, hasta los dolores en una uña ingrown. Sí, esos dolores, mano de Dios sobre ti, y el dolor sale. Una mujer lo llamó una vez pidiendo oración porque ella tenía la presión arterial muy alta. ¿Se pueden imaginar qué tipo de persona llama a un sanador físico milagroso para que le baje la presión arterial? ¿Se pueden imaginar cómo esa dama luce? Mira, let me paint you a picture. She weighs 300 pounds. Ella está todo el día sobre su cama comiendo potato chips llena de sal and washing it down with a 2-liter bottle of Coca-Cola. Entonces ella llama al sanador y pide que Dios le baje la presión. Hipócrates, el padre de la medicina, él dijo, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. I mean, si tú vives comiendo potato chips and coke y galletitas, and you weigh 300 pounds, que me llame a mí así una dama. Yo le voy a citar esta cita por... Dicho sea de paso, si usted conoce un médico como este, yo estoy buscando un médico como este. Porque el médico que yo tengo ahora es un pastillero. Yo voy a él y le digo, mira, tengo esto, una receta. Tengo diabetes, 2 recetas más. 2 pastillas para controlar la presión arterial. El otro día yo tropecé con Nathanael Vicens at Congreso de Años Dorados. Y yo tuve que decírselo. Yo le dije, oye, Nathanael, pero como tú has engordado, chico. Ay, mira, está más gordo que nunca. Yo le digo, chico, al lado tuyo, a mí me gusta pararme al lado tuyo, porque al lado tuyo yo luzco bien. Yo luzco bien. Yo quisiera que tuviera como come ese señor. Él me dijo, no. Yo le pregunté, ¿tú eres diabético? Me dijo, no. I have fatty liver. Y eso es lo que me hace engordar. ¡Qué mentira! El fatty liver significa que tú estás deponiendo demasiado grasa en tu boca. Pero no es lo que te está engordando. Yo le pregunté, ¿tú eres diabético? Me dijo, no. Pero tengo la presión arterial por los cielos. Yo le dije, chico, la esposa de Nathanael Vicens es una enfermera. Pero yo me fijé en ella también. Tú sabes, ella está engordando al paso con él. Los dos.
estás más gordo que nunca. La presión arterial por el piso. Por lo menos Natanael Vicente es un bautista. ¿Tú sabes lo que dijo este señor también? Él dijo, si no me equivoco, él dijo que tu comida sea tu medicina y que tu medicina sea tu comida. Si solo estuviéramos dispuestos a renunciar a lo que nos está enfermando, nos cuidáramos mejor, comiéramos mejor, no nos enfermáramos tanto. En la iglesia de este supuesto sanador, 50 años, sanador de fe, en los últimos 2 meses, interesante, se han muerto 3 personas en su iglesia. Miembros que, él mismo lo dijo en la radio, yo lo escucho. Ayer enterramos al hermano fulano de tal, que estuvo con nosotros desde que comenzamos. Pero ayer nos despedimos de él, lo enterramos. Él lo anuncia por la radio, por eso yo sé que en los últimos 2 meses se han muerto 3. Y nadie empata la controversia, la contradicción. Pero yo le empato. Porque yo digo, ven acá, chico, tú eres un sanador por fe. Sanador, milagros de sanidad física. ¿Cómo es eso que se te murieron 3 miembros? Ahora, yo no quiero que ninguno de ustedes se me vayan para la iglesia de este hermano. Yo quiero que usted sepa, mire, hoy hice una pequeña lista. Josefina Martín, le diagnosticaron cáncer de mama. Ella tuvo una cirugía y quimioterapia y no ha tenido más problemas, gracias a Dios. Hilda Ursini, lo mismo, cáncer de mama. La operaron, radiación, quimioterapia y no ha tenido más problemas hasta la fecha, que el Señor continúa haciendo esa obra. Thelma Andino, ¿dónde está Thelma? Hoy no vino. No, chequea eso, Andino, porque no vino el domingo pasado tampoco. No, ella no se estaba sintiendo bien, ya el hermano me avisó. Thelma Andino, cáncer de mama. Ella tuvo su cirugía, le sacaron el tumorcito, quimioterapia, radiation, y está bien. Claribel Ruiz, hace poco tuvo un problema en the rotor cuff de su hombro, que ya el dolor era insoportable. La operaron, le cambiaron el rotor cuff, y ella está de lo más bien. Nuestra hermana Conchita, ya la rodilla se le trancaba. Ella me dijo que se le trancaba, ella no podía caminar porque la tenía la rodilla rozando hueso con hueso. Tremendo dolor y no podía caminar. Le hicieron un trasplante de rodilla, le pusieron no una tan buena como la que tenía antes cuando era jovencita, pero bueno, por lo menos ahora camina bien. Yes. María Ruiz. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste que un paciente salió de hospice care? Eso no sucede. Tú vas allí a hospice care y vas a ver lo mismo que vio María. A cada rato, sacaron a uno, pies primero y otro. Pero a nadie lo mandan para la casa después de hospice care. Bueno, Dios ha tenido misericordia de nosotros y con nuestros enfermos. Y yo creo que más personas se han recuperado en nuestra iglesia que en una iglesia de esa de avivamiento donde tienen un sanador equivocado. Así que no se vayan de aquí, no se están perdiendo nada. Dios todavía está sanando gente. ¿Tú sabes cómo? En la misma forma que Él sanó a Epafrodito. Sí. Sí, mis amados. Ya se me acabó el tiempo. Ya María se levantó y se fue. Eso significa que yo prediqué muy largo. Ella es mi reloj. Ya. Entonces, fíjense. Aún durante el ministerio apostólico, ya casi estamos terminando, déjenme por favor, les ruego, un chancecito. Nosotros vemos que al final de la vida de los apóstoles, ellos ya no estaban haciendo los milagros y las sanidades que Dios les permitió hacer en el principio.
Y eso es lo que vemos en este pasaje y en este relato de Epafrodito. Pablo sanó a mucha gente, es más, sanó a un cojo de nacimiento en la iglesia de Filipos, cuando no era iglesia, cuando entró en esa ciudad. Dios hizo un milagro a través del apóstol Pablo, sanó a un cojo de nacimiento. Pero un día Dios permitió que el apóstol Pablo tuviera un aguijón en la carne. Y Pablo no pudo sanarse a sí mismo, sino que Dios le dijo lo que ustedes ya saben: bástate mi gracia. Ahora fíjense aquí con esta sanidad, o mejor dicho, recuperación de Epafrodito. Pablo estaba al final de su ministerio apostólico. Sí. Pablo no sanó a Epafrodito milagrosamente. No, eso no es lo que el texto nos dice. Pablo no dice que él lo ungió con aceite, ni siquiera. Pablo no hizo un tumbadito. Ninguno de los apóstoles hacían eso. Nada. Pablo no lo purificó con agua bendita. No. Pablo no usó una reliquia con supuestos poderes sanadores. Pablo no lo declaró y lo decretó sano a Epafrodito. Yo lo declaro que tú eres sano. No, él no hizo eso. Pablo no menciona la fe, ni la de él, ni la de Epafrodito. Pablo y otros simplemente oraron por la recuperación de Epafrodito. Lo que sanó a Epafrodito fue que Dios escuchó los ruegos de Pablo, de los creyentes en Roma que estaban orando por él, y de los creyentes en Filipo que después de enterarse de que Epafrodito estaba grave, oraron por él y soberanamente decidió tener misericordia de Pablo y de Epafrodito, y por eso restauró la salud de Epafrodito. Así fue, mis amados hermanos. Nótense el proceso de recuperación física de Epafrodito. No fue sanado en un culto de sanidades. Es más, los apóstoles nunca tenían culto de sanidades físicas, ninguno. No fue sanado instantáneamente, no. Epafrodito se sanó lentamente, se recuperó lentamente. No fue sanado por la fe. Fue una sanidad natural que Dios permitió por su misericordia. Si fue una sanidad milagrosa, Dios es el único que lo sabe, porque toda indicación señala que Epafrodito se recuperó naturalmente. Pablo, en vez de servir a Epafrodito de sanador, le sirvió mejor de enfermero, cuidó de él mientras que se estaba recuperando. Epafrodito sanó por el proceso natural de recuperación. Epafrodito se recuperó lentamente y totalmente. Cuando Epafrodito se fortaleció, Pablo lo envía de nuevo a Filipos con esta carta. Ahora, Epafrodito se murió algún tiempo después de esta recuperación. Porque yo dudo que usted va a encontrar a Epafrodito caminando por las calles de aquí, de Miami, de Hialeah. No. Él envejeció, se volvió a enfermar y cantó el manicero. Solo los cubanos aquí entienden lo que es cantar el manicero. Déjeme contarle, en Cuba había un manicero que caminaba por las calles, ¿verdad, hermano Wilson? Cantaba, el manicero se va, y él lo decía cantando, se va el manicero, y la gente bajaba y le compraba el maní caliente que él vendía en unos cucuruchitos, eso. Yeah. El manicero se va. Bueno, la gente comenzó a igualar eso cuando una persona se moría. Entonces en Cuba tú le dices, fulano cantó al manicero. Olvídense, ya se murió. Ya se fue. Y aún Epafrodito cantó al manicero un día. Porque también los cristianos mueren. Hasta los fieles siervos de Dios mueren. Ahora fíjese, denme un segundo más. Noten otro caso. Fíjate, este no fue el único. Ya Pablo no tenía poder para hacer milagros como antes, nunca lo tuvo. Dios se lo daba cuando él quería. Noten otro caso. Ahora, lo interesante es que esta fue la última carta que el apóstol Pablo escribió.
Esta fue la carta donde Pablo mismo confiesa que ya yo estoy para ser entregado. He guardado la fe, pero ya ahorita he luchado la fe, he guardado la fe, peleado la buena batalla. Y ahora dice al final de esta última epístola, saluda a Priscila y Aquila, sí, es la misma mujer. Y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto. Enfermo, señores, ¿pero qué es esto? Pablo sanó a mucha gente. ¿Cómo me va a dejar a Trófimo enfermo en Mileto? ¿Se acuerda que allí en Mileto Pablo se despidió de los líderes de la iglesia en Éfeso? Y Pablo tuvo razón, tú sabes, ese día él le dijo, bueno, yo he tratado de enseñarles a ustedes todo el consejo de, ese va a ser el último mensaje, si Dios quiere, que yo le voy a predicar a esta iglesia. Voy a usar prestadas las palabras del apóstol Pablo y yo les voy a decir a esta iglesia, mire, yo les he enseñado a ustedes, más bien, más mal, todo el consejo de Dios. Pero yo sé que después de mi partida, van a entrar aquí lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Y van a introducir doctrinas, ideas raras. Y yo espero que eso es lo que pase después de nuestra partida, a menos que ustedes aprendan rápido. Aprendan rápido. Otro caso. Este sí que es bueno, porque este tiene que ver con el hijo preferido. Y Pablo le escribe a Timoteo en su primera epístola, unos meses antes de escribir la segunda. Y le dice, mira mi hijo, ya no bebas agua, sino usas de un poco de vino, por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué Pablo no sanó a su hijo en la fe, Timoteo, a su preferido, la niña de sus ojos? ¿Por qué no sanó a Timoteo? Timoteo venía sufriendo de ese problema, de los nervios, porque Timoteo era un poco miedoso, sí, temblaba cada vez que tenía que predicar. ¿Por qué Pablo no sanó milagrosamente a Timoteo, sino que le receta una receta casera? El vino en la fermentación purifica el agua con el cual se fue hecho, o si le echan agua. Pero el agua en aquel entonces no pasaba por un processing plant. Entonces Pablo sospechaba que eso era lo que estaba enfermando a Timoteo del estómago. Entonces le dijo, ya no bebas el agua podrida de esa que te venden aquí en North Miami Beach, sino que usa un poquito de vino. Pero ay, Dios mío, pídele a Dios que no me vea una hermanita pentecostal en un restaurante tomándome una copa de vino, porque enseguida me va a catalogar como un hereje, un mala gente ese pastor. Mira para eso, carnal mundano. Y yo me quiero sentar al lado de una hermanita pentecostal así en el día de las bodas del Cordero. Yo las voy a buscar, porque ya yo las conozco. Tienen el pelo largo, aquí amarrado, aquí atrás. Tienen un vestido que están arrastrando el piso con él. Yo me voy a sentar al lado de una de ellas, a cada lado. Porque yo sé que cuando Jesucristo estemos en la cena del Cordero, Él va a brindarnos el vino más rico que usted ha probado en su vida. Y yo le voy a decir, Señor, mira, ella no quiere y ella no quiere, así que échame a mí lo que ellas dos no quieren. Y entonces, en resumen, tenga cuidado de los predicadores de la sanidad por fe. Dios no obra a través de nadie, ni por ningún medio que no respeta y que no se somete a su soberana voluntad. Digan amén. Ay, qué abuso.
qué abuso de un predicador anunciar por la radio, vengan esta noche que vamos a tener un culto de sanidad milagrosa. ¿Quién le dijo? Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por lo que hemos aprendido. Ayúdanos a recordar lo que hemos aprendido. Ayúdanos a recordar que aún al final de la vida de los apóstoles, ya los milagros de sanidad física habían cesado, porque nunca fue tu intención de que esos milagros continuaran viéndose a través de toda la era de la iglesia cristiana. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.